Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Hola, soy Manuel Almendro, trabajo como psicólogo clínico, soy doctor en psicología y os quisiera hablar de un libro que para mí me parece muy importante, es un libro que en los últimos años a mí me dio bastante que pensar. Sobre todo pues un libro que lo que trata es de recuperar el mundo antiguo, el mundo de la sabiduría antigua. El libro se llama Los griegos y lo irracional y es de E.R. Dodd de la editorial Alianza Editorial. Lo más interesante de este libro, a mi juicio, realmente fue precisamente un libro escrito en unas conferencias en el 1949 en Berkeley y que pasó desapercibido. Curiosamente se está convirtiendo en un clásico porque realmente recupera todo aquel mundo que de alguna manera se daba, podríamos decir, como perdido, que era el mundo de los movimientos platónicos, de los movimientos pitagóricos, que está en estos momentos, ya os digo, recuperándose. Precisamente Dodd lo que dice es que sabemos muy poco realmente de la profundidad de aquellas, podríamos decir, aquellas enseñanzas y que no podemos despreciarlos como una especie de bufonería absurda y crítica. Así que lo ideal es que tengamos en cuenta todas las enseñanzas que este libro, donde se habla precisamente de la bendición de la locura, claro que de una locura divina, y donde también el libro nos habla perfectamente de cómo podemos recuperar toda aquella sabiduría que está, podríamos decir, a niveles de profundidad bastante perdida. Doctor Manuel Almendro, toda una eminencia en su campo. Mañana aparece en Cuarto Milenio y mañana hacemos la investigación en vivo de eso que tiene que ver con los griegos y lo irracional, de alguna forma. El sanatorio de los sueños de los antiguos griegos y fenicios en Cádiz, el Asclepeion. Pero es que nos habíamos guardado un pequeño secreto y es que se filmaron cosas muy raras y mañana tenéis que verlo. Y por cierto, ya que hablamos de libros, el ranking de libros continúa, vamos ya inmediatamente con los espejos y hay que ir acabando ya esa votación para asistir aquí a Milenio 3 en vivo, en la nave del misterio, en el estudio de la cadena SER. Y solo os digo que número 1, Caballo de Troya, número 2, La noche del miedo, número 3, Retorno de los brujos, todo un clásico, número 4, Paraíso maldito, número 5, otro clásico, Dioses, tumbas y sabios, número 6, Drácula, Bram Stoker, número 7, la Biblia, ni más ni menos, número 8, 100.000 kilómetros tras los ovni, número 9, Misterios de la Iglesia, número 10, otro súper clásico, criticado pero brutal, Recuerdos del futuro, Erich von Däniken. De momento, los 10. Pero elegimos los 7 libros maravillosos de la historia del misterio. Y por si faltaban pocas cosas, en tiempo real, Carmen, que vamos a sortear, porque están Venga a Preguntar, 3 libros de la magia del espejo. 3 ejemplares de La magia del espejo, que se oculta detrás de su reflejo, editado por Zenit y escrito por nuestro invitado, con el que comentaremos ahora muchísimas historias, muchísimas leyendas, Javier Navarrete Varela. Desde luego, Javier, con esta música estamos ya en pleno ritual ancestral y el espejo como elemento fundacional y básico. Claro, ¿qué ritos se hacían? ¿Cuáles eran los más antiguos? Sobre todo para eso que puede llamar más la atención, que es las invocaciones. Y te lo pregunto por algo, que mucha gente nos está diciendo que todavía hoy hay una creencia fuerte en los jóvenes, se cuenta esto entre jóvenes, se cuenta que hay ciertos ritos para hacer, como decíamos, con velas y luces delante del espejo. La pregunta es, ¿esto viene de muy antiguo? ¿Tiene un porqué? Viene de muy antiguo porque, según tradiciones ya romanas, no se debía uno mirar en el agua porque el agua podía atraparte el alma y dejarte desalmado. Curiosa distinción, porque te dejaba desalmado que no muerto. Evidentemente se duraba poco, desalmado pues parece que no se tenía una esperanza de vida muy larga, pero te arrancaba el alma. El espejo, como depositario de las almas de vivos robados o de muertos que al fallecer su alma, en lugar de encontrar camino, se iba al reflejo del agua, al espejo del agua o al espejo de la plata, del metal, allí donde hubiera una réplica de imagen, es antiquísimo. Por tanto, la invocación, entre otras cosas porque siempre se ha creído que los muertos conocen los secretos del pasado y del futuro. Por tanto, se invoca la presencia de los muertos para preguntarles.
para preguntarles sobre el futuro, para preguntarles sobre secretos ocultos del pasado, para preguntarles, en definitiva, todo aquello que el que vive en tiempo real y concreto, sometido a esa dirección única hacia adelante, no conoce. Quizá de esas épocas tan remotas, Javier, surja la idea también que no hay peor o mal augurio que el de romper el espejo. Efectivamente. Es una tradición romana porque se creía que venía por ciclos de 7 años la suerte y la fortuna. Entonces, dado que el espejo estaba lleno de almas, si se rompía ese espejo, se entendía que esas almas tenían ese sufrimiento de ruptura que provocaban los cristales rotos y, por tanto, al que había provocado esa desgracia, le sobrevendrían 7 años de mala suerte. Vamos a hacer un pequeño experimento. Así, porque sí. Santiago Camacho, luego Juanje te lo pregunta a ti, luego Carmen, en titulares, historias que habéis escuchado, porque todas seguro que tienen un sentido, que ocurren delante del espejo. Y me refiero a historias, no a las historias compiladas, aunque también hay una parte de ello en el trabajo de Javier Navarrete, que son historia, sino lo que se cuenta, lo que os han contado. ¿Qué rumor os llegó cuando erais niños o jóvenes? ¿Qué os llegaron a decir del espejo? Santi. Hombre, pues buena parte de ello ya lo hemos mencionado, efectivamente. Yo de pequeño rompí un espejo y además créeme que me angustió mucho, sí, fíjate. O sea, mi madre quería que tuviera una carrera seria y ahora estoy trabajando en estas cosas raras. Pero a mí de momento me ha ido muy bien. Pero recuerdo que fue un acontecimiento que lo viví con gran angustia. Luego, efectivamente, pues las típicas historias de estudiantes. Pero cuéntanos una, a ver, ¿qué llegaste a escuchar? Para que veamos hasta dónde ha llegado la mente, ¿qué se podía ver delante del espejo o cuál era el ritual? En el espejo podías ver, las chicas podían ver al chico con el que se iban a casar. En general se podía ver su propio funeral, todo el mundo. Eso. Ese es el clásico, ¿no? Sí, Juanje, ¿de acuerdo? Más que al novio, No. Yo era a las 12 de la noche, ponerte Cuenta. unas... Decían, si te ponías delante del espejo desnuda a las 12 de la noche, con unas velas, veías tu propio funeral. Exactamente. Incluso lo que yo he escuchado. la gente con la que iba a ir, la gente que iba siguiendo el féretro, todo. Y yo os voy a decir una cosa, que esa historia de delante del espejo, sobre todo un espejo de cuerpo entero, uno solo, y estar mucho rato y con unas velas, yo me acuerdo de una época que digo, venga, vamos a hacerlo, y luego no me atreví, porque ¿para qué, no? Dices, ¿para qué demonios? Fíjate, Iker, que yo que siempre he sido una personita muy analítica, lo tengo que confesar, yo cuando me contaron aquello, yo intentaba especificar, decía, pero vamos a ver, ¿mi propio funeral o mi propia muerte? Porque en mi pensamiento decía, bueno, si es mi propia muerte, no es tan malo, porque a fin de cuentas puedo saber cuándo y en qué circunstancias voy a morir, mientras no vea cerca esa circunstancia no hay peligro, con lo cual eso me daba cierto seguro de vida durante muchos años. En cambio lo del funeral no me hacía ninguna gracia. Era el funeral y ante la duda casi que preferí no hacerlo. Claro. Juanje, ¿no habías escuchado estas historias? Sí, bueno, y recuerdo en las historias de adolescente de a ver si te pones un día delante del espejo y todo a oscuras con una vela, con la simple luz de una vela, pues intenta ver en esa oscuridad tanto tu muerte como otra serie de cosas, ¿no? Y claro, cualquiera era capaz de intentar ver el reflejo de la oscuridad, qué cosa más terrible. Yo la verdad que nunca lo hice, no tuve valor o no lo sé, pero sí es una cosa que me impactó muchísimo y es que mi adolescencia, por eso cuando me lo comentaba digo, es que lo primero que me ha venido a la mente, cuando era adolescente, pues tenía 16 años o 15, incluso un poco menos, que estaba en el instituto, también me acuerdo del Instituto de Bachillerato de La Chana, en Granada. Pues recuerdo que una amiga, un día aterradísima, nos comentó que la noche de antes se miró un segundo en el espejo y por detrás, que lo recuerdo perfectamente, y el miedo que nos dio a todos, vio a una mujer vestida de negro, como de 20 o 30 años atrás, pasar como en 2-3 segundos por detrás de ella al fondo de la habitación. Y recuerdo que teníamos todos un miedo cuando contó aquella historia aterrador. Y ese miedo aterrador que en el fondo a todos como humanos, por mucho que uno diga, bueno, historietas, cuando uno analiza la escena de una mujer vestida de negro detrás de uno que se mira a sí mismo en el espejo, le sobrecoge. Javier cuenta en su trabajo algo que me ha impresionado muchísimo. Primero, si todo esto tiene sentido, tanto historias de invocación de amor como historias de invocación de muerte. Pero hay algo que va un poco más allá, y yo lo dejaba caer en la primera media hora, y es... Tú cuentas que en los años 70, Javier, se hicieron experimentos con espejos. Esto es interesantísimo. Y al parecer se comprobó que algo pasaba si uno, con ciertas luces de velas, observaba mucho tiempo su propio reflejo.
comenzaban a producirse una serie de alucinaciones, de desfragmentación de la imagen. Efectivamente, se entraba en lo que en un estado alterado de conciencia. Es prácticamente lo mismo que te ocurre si miras una bola de cristal con mucha concentración, con una luz reflejada, incluso en rituales de adivinación de futuro, se utilizaban jofainas de agua en las que se ponía una moneda en el fondo para que brillara, y el brujo, el hechicero, el adivino se concentraba en ese punto de brillo, y entraba en ese estado, en ese trance o en ese en el que podía, digamos, trascender esa barrera y ver lo que ocurría en un tiempo futuro. Pero, ¿y esos experimentos, Javier, se sabe algo de ellos o tuvieron algún interés especial? Porque al parecer muchas de las visiones que alguien tiene, no sé si alguien normal o no, con ciertas afecciones mentales o no, no lo sé, pero eso te lo pregunto. Claro que mirarse al espejo mucho rato fijamente no es cómodo. Eso parece que queda claro desde el tiempo más remoto. Pero mucho tiempo continuado y con ciertas condiciones de luz, parece que lo que se veían eran la deformación del propio rostro, monstruos, figuras terribles. Exacto. Veían una transformación en la que se defragmentaban, en la que se convertían iban perdiendo el reconocimiento de su propia fisionomía, que se iba convirtiendo en algo monstruoso, en algo que desaparecía, en algo que engordaba, que menguaba, que disminuía. Hubo otro experimento muy curioso, porque claro, no nos damos cuenta de que el ser humano no se puede ver a sí mismo. Yo puedo verte a ti, pero no me puedo ver a mí. Yo desconocería mi rostro si no existiera un espejo o un charco de agua en el que mirarme o un cristal en el que ver mi reflejo. Entonces, es algo que no reflexionamos, no pensamos en ello, pero es así. Entonces se han hecho experimentos en ese sentido de verte en un espejo que es flexible, que es una lámina metálica flexible, y que se puede ir o bien abombando, es decir, haciéndolo convexo o haciéndolo cóncavo, de manera que va distorsionando tu imagen en un sentido de ampliación o de disminución, etcétera, etcétera. Y llega un momento en que en estos experimentos se le dice al sujeto paciente que sea él el que ajuste el espejo para verse como es él. No sabe, porque nadie sabe cómo es él. Son incapaces de ajustarlo, el propio sujeto que se está mirando, para que esa lámina flexible quede perfectamente vertical y le refleja tal y como es. Son incapaces de hacerlo, tiene que ser otro el que lo haga. El sujeto investigado no logra hacerlo, ¿no? Sobre todo después de haber pasado por esa experiencia de haberlo combado, de haberlo abombado, en fin, de haberlo convertido en un espejo que le devuelve su imagen distorsionada. Recuperar la propia imagen correcta es imposible. Interesante, ¿eh, Santi? Interesante y además muy revelador, porque me estaba acordando de una cosa que la había leído hace muchísimo tiempo y que fíjate que la tenía en el cajón de los recuerdos, y es la siguiente. El entrenamiento de las fuerzas especiales estadounidenses es muy duro, tanto física como psicológicamente. Y en el ámbito psicológico, pues hay una serie de pruebas, interrogatorios simulados, pruebas de supervivencia en las cuales tienen que evitar ser capturados, etcétera, etcétera. Y una de ellas era precisamente estar desnudos sentados frente a un espejo durante horas. Y estos soldados, muchos de ellos declaraban que era posiblemente lo peor del entrenamiento, porque la peor experiencia que habían pasado en su vida era la de mirarse a ese espejo durante tanto tiempo y no reconocerse, ver que había un extraño en esa lámina de cristal, ¿no? Y la verdad es que justo ese recuerdo me lo ha despertado Javier con su relato, y es efectivamente esa misma sensación a la que se les sometía a esos soldados. Me atrevo a decir pobres soldados, porque debe ser una ordalía realmente considerable. Claro, es que llegamos a la convicción de que la imagen del espejo es la nuestra por racionalización, pero no podemos comprobarlo. Jamás podemos comprobarlo. En todo caso, llamaremos a un testigo que nos diga que sí somos nosotros, pero nosotros no podemos mirarnos, darnos la vuelta para mirarnos directamente y comprobar que sí somos lo que está reflejado. Entonces, el estar mucho tiempo delante de un espejo, como decía Santi, llega un momento en que el otro
el que está allí reflejado es un otro, es un extraño, ya no es tu imagen. Ya o lo estás reflexionando y racionalizando permanentemente, no soy yo, no, o llega un momento que ese otro, muchas veces cuando se entra en una habitación donde hay un espejo y ves ese movimiento, aunque sabes que hay un espejo, porque es tu propia habitación a lo mejor, ¿no? Pero y te sorprende, ¿no? Porque es un otro el que se mueve. Tú comentas en el libro, y yo creo que es sobrecogedor, que el espejo nos devolvía un montón de preguntas, y sobre todo alguna que todos nos hemos hecho en alguna ocasión, quedándonos muy fijos en cierto momento de nuestra vida, que es la pregunta más aterradora de todas. Mirando al espejo fijamente en cualquier momento de esta vida tan ajetreada, nos miramos a los ojos y decimos, ¿pero quién soy yo? Y eso se lo preguntaban hace muchos siglos, ¿verdad, Javier? ¿Y cuándo se empieza a hablar del espejo como invocación de muerte realmente? Eso de ver tu propio funeral, que hemos quedado aquí todos en una especie de consenso, que se sigue comentando hoy y que es una de las visiones, claro, es que por eso el terror... O tapar sobre todo los espejos, cosa que se sigue haciendo en muchos lugares, taparlos. En el luto, por ejemplo. O darles la vuelta en la habitación en la que hay una persona difunta. Exacto, sí, eso se hace precisamente para que el alma no escape por el espejo, para que el alma pueda encontrar su propio y natural camino hacia el más allá y no quede atrapada en un espejo, porque siempre se ha atribuido a los espejos y al agua en su capacidad reflectante el atraer el alma de los vivos y, por supuesto, la de los muertos, que está, digamos, desanclada de su cuerpo, ¿no? Yo recuerdo imágenes de luto, de niño, de gente tapando los espejos y dices, ¿hasta qué punto en pleno siglo XX, en aquel momento, vivimos con esencias que vienen de lo más ancestral? Vamos a hacer un pequeño repaso, nunca mejor dicho, antropología en vivo, porque ahora mismo un montón de gente joven, imagino, que habla de espejos. Y vamos a leer varios, Carmen, a ver qué dice la gente del siglo XXI, las 2:27 de esta noche tan especial, sobre los espejos. Y yo creo que nos vamos a sorprender. Bueno, además ya saben que sorteamos 3 ejemplares del libro del que estamos hablando, La magia del espejo, que se oculta detrás de su reflejo, de la editorial Zenit. José Guareña nos dice, en mi casa hay un antiguo espejo de esos que reflejan la imagen deformada y en ciertos momentos con poca luz da miedo verse reflejado. Cuando era pequeño decían que si te ponías delante del espejo y decías 3 veces Verónica, venía la hija del diablo y te mataba. Nos lo contaba Alex desde Córdoba. De pequeño mi abuela me decía que no mirase al espejo por la noche porque podría ver al diablo. Ahora tapo los espejos de la habitación cuando voy a dormir, nos dice Litz. Amigos, ¿quién no ha pasado delante de un espejo y ha dado pasos atrás porque ha visto algo, entre comillas? ¿A que sí? Que vayamos a Sevilla, que ya toca, nos dice Pepa desde allí. Donde vamos es a Castellón, Carmen, muy rápido para que la gente tome buena nota. Vamos el próximo sábado, 25 de octubre. Las invitaciones son válidas hasta completar el aforo, que se dirijan a la cadena SER de Castellón. Lo vamos a realizar en el Salón Cibis Eventos, en el Gran Casino Castellón, en el Grao de Castellón, y se abrirán las puertas a eso de las 12:30. Todo el mundo que quiera recoger las invitaciones 11:30, creo, 11:30. Tiene que ponerse en contacto con SER de Castellón. Ellos les dirán cómo y dónde tienen que recoger esas invitaciones y nosotros estaremos encantados de verlos en la nave del misterio, en el Gran Casino Castellón, en el Grao de Castellón. Queda dicho. Más espejos. ¿Por qué se tapaban los espejos antiguamente en las casas en las que alguien iba a morir? Me lo contaron hace años, nos dice Pedro desde Zaragoza. Hola, me llamo David, tengo oído que poniéndote delante del espejo con una vela en cada mano y recitando el Padre Nuestro al revés, te podías ver cómo ibas a ser de anciano. No os he dicho yo que la facultad de la gente en vivo, esto es un instrumento increíble. Padre Nuestro al revés. Hay varios es difícil, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Padre, o sea, invocaciones, rezos delante del espejo. Hay una cosa muy importante, Javier. Verónica, como uno de los clásicos, y la presencia del maligno. Yo no sé si es en la Edad Media, cuando se empieza a incorporar el mundo del espejo, que hasta entonces era magia pagana, la presencia de que el diablo está al otro lado y te puede atrapar o puede aparecerse. Efectivamente, surge a lo largo de la Edad Media. El espejo ha servido para que por él se aparezca la divinidad, tanto la pagana como la cristiana. Hay muchísimas referencias dentro de la iconografía cristiana del reflejo como un elemento espiritual, como la pureza, como la divinidad, como en las letanías del Rosario existe, por ejemplo,
como era, ya no me acuerdo, pero era algo así como espejo de justicia, efectivamente, espejo de justicia, ¿no? Es decir, está por un lado como representación de la luminosidad de lo divino, de la divinidad, y por otro lado, que viene un poco por el concepto, ya de cuando surge la Iglesia, de castigo a la vanidad, de contemplarse, de complacerte de tu propia imagen, ¿no? Sobre todo dirigido hacia la mujer, ¿no? Entonces surge una expresión muy curiosa que es el espejo es el verdadero culo del demonio, frase que surge como concepto en la Edad Media y que lo recogen los pintores de finales de la Edad Media y del Renacimiento, como el Bosco, por ejemplo, en el Jardín de las Delicias hay una escena pues de una figura demoníaca que está a cuatro patas y que su trasero es un gran espejo en el que se está contemplando una joven doncella desnuda, ¿no? Simbolizando precisamente la lujuria muy vinculada, digamos, a la vanidad, a la vanidad. Entonces ahí es cuando empieza efectivamente la Edad Media a verse como una expresión o como una puerta de conexión con el diablo, con lo demoníaco, el espejo. Lo demoníaco que luego aparece en múltiples formas, esto de la Verónica, lo hemos escuchado todos en 1000 ocasiones, invocaciones concretas, la aparición de una figura, espejos célebres, los ha habido, espejos, Carmen, tienes ahí la historia. Hay varios, el espejo azteca de John Dee, ¿no? Y dices, bueno, primero John Dee, que ya era enigmático, y luego espejo azteca, que por cierto, no sé, Juanje, si en las culturas americanas que tú también conoces y precolombinas, el espejo también estaba ahí, ¿no? Como elemento importante, porque al parecer arqueológicamente ha habido muchos hallazgos de espejos en estas ruinas, ¿no? Sí, hombre, el espejo es fundamental en todas las culturas antiguas, ten en cuenta, además con fines religiosos y con fines rituales, ten en cuenta que el espejo era una puerta que se abría al más allá. Pero quizás en las culturas antiguas donde más importancia tuvo como ese abrir de puertas al más allá de lo que yo he leído, aunque es un país de los que no he recorrido, es en China y es en la parte de Asia donde realmente se le daba esa importancia al espejo desmesurada, o sea, como puerta al más allá, y se utilizaba muchísimo con videntes y con personas encargadas de manejarlo en las cortes, por ejemplo, de los emperadores chinos desde la antigüedad. Interesante. ¿Y quién nos recuerda, y esto ya sé por qué lo digo, la famosa reliquia sagrada, el espejo donde se veía el futuro y sobre todo el pasado, que era la mesa de Salomón, ¿no? Tan pulida como un auténtico espejo atemporal. Bueno, y creo tantas también historias. que los aztecas se ponían en la espalda espejos. Me parece que era para... Sí, le ponían espejos en la espalda. La idea, que es una tradición que existe en Sudamérica y que existe también en Europa, es que el espejo hace visibles a los demonios. Entonces, si tú eres perseguido por un ser demoníaco que quiere dañarte, quiere hacerte daño, si le pones un espejo en el que se ve reflejado, se ve descubierto, digamos, al verse reflejado, y huye y ya no te ataca, ¿no? Por eso, en algunos lugares, uno de los sistemas es poner, de defensa, digamos, poner en la puerta de la casa un cubo lleno de agua con un cuchillo en el fondo. De manera que si viene algún espíritu por la noche intentando hacerte algún daño a tu casa, a tu familia, al verse reflejado en el agua, en el espejo del agua del cubo, y ver el cuchillo, se ve atravesado por el cuchillo y huye. Interesantísimo, de verdad. Carmen, Catalina de Medici y un espejo, uno de los espejos con historia, vamos a llamarlo así, ¿no? Bueno, Catalina de Medici ya de por sí la llamaban la reina bruja precisamente porque era una gran consultante, por decirlo de algún modo, de esas artes oscuras o esas artes adivinatorias. Incluso se llamaba la cataptromancia, si no recuerdo mal, Javier, porque sí, consultaba, además Nostradamus era el mago con el que ella consultaba porque había adivinado la muerte de su marido. Nostradamus, ni más ni menos. Ni más ni menos. Y hay una escena muy famosa que además Javier relata en su libro, en La magia del espejo, donde ella pregunta por el futuro de sus hijos y por los descendientes de ese trono de Francia. ¿Quién se va a ocupar del trono de Francia cuando ella ya no esté? Pues bien, Nostradamus durante 45 días en una de las habitaciones del castillo de Chaumont lo que hace es un ritual con un gran espejo en penumbra en esa habitación, invoca a esos espíritus que le tienen que dar las respuestas y dice que cada uno de los hijos va a ir pasando por ese espejo,
Sus hijos, por supuesto, no estaban allí y según las vueltas que dieran eran los años que iban a estar en el trono. Pasa el primer hijo, da una vuelta, breve reinado, como así fue, pasa otro hijo, 13 años, 14 años, hasta que por fin pasa su yerno, que está 22 años, tal y como fue con el nombre de Enrique IV, que es como gobernó allí en Francia. Con lo cual parece que en ese sentido el espejo a Catalina de Medici sí que le dio algunas claves de su futuro reinado. Espejos para la consulta. Hablabas de un extraño personaje que muchos amigos, que los cientos de miles de amigos que están alrededor de este espejo de la radio, quizá no conozcan, John Dee y el espejo azteca. Efectivamente, sí. Es una historia curiosísima porque John Dee fue uno de los personajes de la corte de Inglaterra en el siglo XVI pues más importantes científicamente hablando, y tuvo una importancia muy grande en muchísimos campos, en la óptica, en botánica, en fin, en muchísimos campos destacó, ¿no? Y él tenía un espejo azteca. Tuvo muy mala suerte este hombre, John Dee, porque era un gran creyente en los poderes del espejo como puerta con la divinidad. Él era, por ahí surge todo lo que es una cábala cristiana, un movimiento que se conoce como la cábala cristiana, en el que se interpreta en el Renacimiento que hay una magia celeste, digamos, los ángeles se manifiestan a través del espejo, se puede hablar con ellos, se puede llegar a Dios a través de una conversación, a través del espejo, ¿no? Así lo creía John Dee, siendo un científico eminente, pero él no tenía la capacidad de ver en el espejo, tenía que utilizar a sensitivos, digamos, que sí podían ver en el espejo, y él se creía lo que les decían. Eso le hizo caer en manos pues de un charlatán que le engañó miserablemente, contándole una serie de historias de lo que iba viendo en el espejo, de ángeles que se aparecían, etcétera, etcétera, con el único objetivo de acostarse con la mujer de John Dee, que por lo visto era una mujer guapísima y encantadora, y consiguió convencer a una persona con un cerebro magnífico, como era John Dee, como científico, como hombre racional, como, en fin, increíblemente, y se sabe porque lo cuenta el propio John Dee en su diario. Es decir, no es una versión a través de terceras personas, sino que toda esta historia que acaba con un ménage à quatre, porque digamos que se intercambian las parejas para seguir lo que les dice un ángel a través del espejo, de un espejo azteca, es real y cierta, y escrita por el puño y letra de John Dee. Qué interesante, Javier, porque era tal la pasión por el espejo en ciertos momentos de la historia, que ahora quizá no comprendamos tanto o se ha marginalizado, pero era tan importante que hubo, y tú lo comentas, una serie de fraudes dignos, en fin, de David Copperfield, pero en la antigüedad, con bidones de cristal, con agua, con luces en proyección, con sombras que pasaban por debajo para espantar a las gentes que acudían a los lectores de espejos, de alguna forma, ¿no? Efectivamente, sí. ¿Qué hacían? ¿Qué era esta especie de escenografías? ¿Cómo se hacían? Pues ya en tiempos de Roma se utilizaba, claro, la primera visión especular, digamos, que se hace con agua. Entonces se utilizaba un gran pilón de agua, donde el consultante tenía que asomarse. Entonces lo que se hacía era que se proyectaba en el techo una imagen, se pintaba una imagen o se proyectaba una imagen de forma que se reflejara, y el consultante creía ver apareciendo en el agua lo que se estaba reflejando desde el techo. En otras ocasiones lo que había era un falso suelo transparente en el que apoyaba este gran recipiente de agua, y en ese subterráneo había actores que representaban lo que interesaba en cada momento, según lo que el brujo, digamos, el adivino, quería que el consultante viera y descubriera como visión específica para él. O sea que los charlatanes, los embaucadores, también utilizaron los espejos. Seguramente de todo lo que nos cuenta la gente, la visión de la propia muerte y la historia de Verónica, digamos que son los bestsellers. ¿Se sabe de dónde surgen estas historias modernas, aparentemente? ¿Dónde se bebe esto de ver tu propio funeral, que suena como de lo más macabro que uno se puede creer? ¿Son creaciones que surgen porque sí, por alguien que quiere aterrar a otros, o tienen un sentido? Y eso de la Verónica.
Lo del propio funeral o de la propia muerte sí tiene un sentido. Ya hay... había balnearios antiguos, el agua como elemento mágico es predictivo. Y en ese sentido había balnearios en la etapa romana y griega anteriormente, donde se iba para descubrir las personas que tenían una enfermedad si se iban a salvar o no. En Patras, en concreto en la ciudad de Patras, había un estanque dedicado a la diosa Ceres, en el que el sistema era muy bonito. Para descubrir, iban los enfermos para ver si se iban a salvar o iban a ser curados. Entonces se bajaba un espejo atado con una cuerda hasta que rozara el agua. Se volvía a subir ese espejo, el enfermo se miraba. Si se veía su rostro como cadáver, quería decir que no tenía salvación. Si se veía su rostro rozagante y saludable, quería decir que curaba de esa enfermedad. Debía ser una experiencia terrorífica la de verse su propia cara como fiambre ya de tiempo, ¿no? Yo creo que esos, vamos, solo con mirarse morían inmediatamente del susto, Pero ¿no? qué curioso, Javier, porque nos estás contando el antecedente de esa historia tan creída de ver tu propia muerte. Y es que eso lo hacían los romanos, lo estamos aprendiendo con el espejo, la cuerda y verse con cara de muerto. Efectivamente, se veían ya muertos si ese era su destino, morir de esa enfermedad. Qué curioso. ¿Y la historia de Verónica? Y la historia de Verónica parece que uno de sus posibles anclajes históricos es la historia de Bloody Mary, que es María la Sangrienta, que es de tradición inglesa. Se cree que la historia es de una mujer que tenía 2 hijos y que los mató, y luego, desesperada por haber cometido tal atrocidad, se suicidó. Y a partir de entonces su alma vaga, errante y atribulada y muy enfadada y muy dispuesta a hacer grandes barbaridades, y presentándose a través de los espejos a todo aquel que la invoca de una manera determinada, ¿no? Algunas formas de invocarla es decirla, Bloody Mary, yo maté a tu hijo. Y entonces ella se presenta indignada, aparece indignada. Entonces parece que puede ser una candidata. La otra candidata también es muy sangrienta, y es una condesa húngara que la llamaban la condesa sangrienta. Bathory. Exacto, Bathory, porque se bañaba para conservar la lozanía de su piel en sangre de doncellas. Y se miraba en espejos siempre. Y se miraba en espejos y bueno. Y entonces es un personaje histórico que existió realmente. La condenaron, la descubrieron, encontraron un montón de cadáveres enterrados en su castillo, etcétera, etcétera, y la terminaron condenando a morir en una sala que la dejaron tapiada y abandonada, ¿no? Y también se aparece entonces, digamos, como Bloody Mary, como María, otra María sangrienta, digamos, en el espejo. En fin, yo creo que aquí hay una auténtica enciclopedia del conocimiento a través de algo tan cotidiano y tan extraño, ¿no?, como el espejo. Si os ha quedado alguna pregunta brevísima en mente, Santiago, Juan G. Pues yo cuando estaba hablando, Javier, del espejo como receptáculo del alma, automáticamente, yo tengo asociaciones mentales muy raras, me ha venido a la mente el retrato de Dorian Gray. Hombre, claro. La genial novela de Oscar Wilde. Y hemos estado hablando de connotaciones negativas siempre. ¿Hay algún tipo de ritual en que la gente haya pretendido buscar beneficios o poderes a través de su imagen en el espejo? A través del espejo sí, es decir, todas estas conexiones con la divinidad o con elementos trascendentes, todo este movimiento que hablábamos del Renacimiento, de la Cábala cristiana, etcétera, etcétera. El mismo John Dee lo que buscaba era ampliar un conocimiento por una vía benéfica, por una vía, pues, digamos, incluso de una visión mística, ¿no?, de sentido de trascendencia, o sea, nada demoníaco, todo lo contrario. Nada demoníaco, sino todo positivo, ¿no? Hay otra parte que, bueno, tiene una magia en otro sentido, que es la utilización erótica del espejo. Que también existe. Que también existe maravillosamente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Es decir, tan antiguo es ver a Dios como recrearse contemplándose amatoriamente en el espejo, ¿no? Por cierto, que uno de los experimentos que se hicieron con espejo y con animales fue con delfines. Los delfines se reconocen en el espejo
Y lo que se descubrió es que en una piscina de delfines, cuando se mete un espejo, se ponen a hacer el amor escandalosamente, mirándose en el espejo. Es decir, su libido sube a niveles espectaculares al contemplarse en el espejo. Había oído que era el mono y el delfín, Y el el animal elefante. y el También. elefante que se reflejaba Y se reconoce. y se reconoce. Y se reconoce. Juanje, ¿alguna cuestión Sí, final hay una para cosa nuestro que... compañero? Porque el otro día estuve dando un paseo por el Museo del Prado y estuve viendo no espejos, pero sí autorretratos, que en el fondo son una forma de pintar sobre un lienzo lo que es un espejo, ¿no? Y vi algunos de Goya que me impactaron mucho, sobre todo en esta época en la que Goya estaba más atormentado. Mi pregunta es, ¿puede el espejo reflejar la locura humana, ser un detector de locura, o hacer que alguien se vuelva loco mirándose al espejo? Supongo que sí, que llega un momento en ese factor de extrañamiento. Hay un tema que no tiene que ver con la locura en cierto sentido, pero me lo ha recordado Borges, que era un amante de todo lo especular. Pues en uno de sus cuentos lo empieza, habla de una secta gnóstica de los primeros siglos del cristianismo y dice, lo empieza de una manera que ya te deja al borde de la locura, ¿no? Los especulares, que llaman a estos gnósticos, esta secta, creían que todos somos dos y el de verdad es el otro. Impresionante de verdad, ¿eh? Con esa frase yo creo que es el mejor colofón, ¿eh? Ya con esto poco más se puede añadir. Ha hablado Borges prácticamente a través de Javier Navarrete, pero a través del otro mundo, ¿no? Del lado del espejo. De verdad que hemos disfrutado un montón, Javier, que reconocemos que aquí hay un material, además la sensación tan poco explorado, ¿verdad? Yo te decía, es un trabajo monumental, que nadie se espere, es que son casi 600 páginas, ¿eh? De pura y dura información, y yo te invito a que, porque sé que un montón de cuestiones se quedan ahí, a que vuelvas un día y hablemos del espejo y hagamos, por ejemplo, eso de poner un espejo aquí delante, que uno al final acabará aquí en la radio con este ambiente que tenemos en penumbra y con esta luz puntual, igual nos acabamos viendo distintos y vemos que los que son de verdad son los otros. Ha sido un placer, amigo. Estoy seguro que pasarás más veces por aquí por hablar de muchos temas, porque de verdad que se aprende con amigos así. Javier Navarrete, La magia del espejo, muchísimas gracias por tu visita. Muchísimas gracias. Gracias, porque de verdad el espejo, ¿no? Ese espejo de armario grande que uno se ve entero y sobre todo... Calla, que le estamos dando la noche a mucha gente Sí. que en su habitación tiene espejos. Sí, el espejo ahí entreabierto. Bueno, vamos a cambiar de porque esto es Milenio 3 y hemos aprendido mucho, pero hay que cambiar. Y fijaos lo que viene ahora. Creíamos que las bombas atómicas eran unas muy concretas, ¿no? Pues ha surgido la polémica, el escándalo en Italia. Nuestro corresponsal en Roma, Joan Solés, de la cadena SER, ha hecho una crónica que también pone los pelos de punta, en otro sentido. Y es que un reportaje de la RAI italiana al máximo nivel destapa la historia de una supuesta bomba atómica en la Guerra del Golfo, en la Primera Guerra del Golfo. Como decimos, nunca mejor dicho, onda sísmica brutal y al parecer una explosión que se detectó en varios sistemas de vigilancia sismográfica. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se sabe? Vamos a hablar de esa supuesta bomba atómica que fue apartada de la historia, o bomba atómica oculta. Conectamos con Italia, corresponsal de la cadena SER, Joan Solés. Estados Unidos hizo estallar tras Hiroshima y Nagasaki una tercera bomba nuclear en 1991, el último día de la Primera Guerra del Golfo. A esta pregunta, el Pentágono afirma que en Irak solo se utilizaron armas convencionales y ese día, en concreto, lanzó una potente bomba de racimo. Mi chiamo Jim Brown, sono un veterano dell'esercito americano con 10 anni di esperienza. Me llamo Jim Brown, soy un veterano del ejército americano con 10 años de experiencia. Estuve en la Guerra del Golfo y puedo afirmar... Una bomba nucleare di circa 5 kilotoni di potenza. Que una bomba nuclear de cerca 5 kilotones de potencia variable fue lanzada por los americanos en la zona de Basora, cerca de la frontera con Irán. El objetivo era impermeabilizar el territorio y lanzar una advertencia a Saddam Hussein el último día de la Guerra del Golfo, el 27 de febrero de 1991. Chiamata bomba nucleare a potenza variabile. El periodista de la RAI, Maurizio Torretta, ha recogido este testimonio en un amplio reportaje esta semana en la cadena de 24 horas de noticias de la televisión pública italiana. Ha confirmado además un movimiento
evento sísmico ese día en la región de 4,2 en la escala Richter, registrado en 9 centros sismográficos desde Japón a Noruega. Ha confirmado también el aumento escalofriante de los fallecimientos por cáncer en los años siguientes y la prohibición de los mandos de la OTAN de toda mediación civil de radioactividad en la zona de Basora. Hemos hallado, explica Maurizio Torretta, que el único evento sísmico durante los 40 días de guerra fue de 4,2 en la escala Richter, registrado en la zona descrita por Jim Brown, catalogado con el número 342793, en el último día de la guerra, el 27 de febrero de 1991, a las 13 horas y 39 minutos. Alle ore 13:39. È stato l'attacco più aggressivo, quello del 1991. Fue el ataque más agresivo, aquel de 1991. Todo quedó destruido. Después se repitió la destrucción en el 2003, explica el médico Javad Al-Ali, jefe de oncología del hospital de Basora. Esto ha provocado, añade, un aumento de tumores y de malformaciones congénitas. L'Italia colabori a una ricerca epidemiológica. Que Italia colabore en una investigación epidemiológica nos pidieron las autoridades de Irak en 1991, recuerda el exministro italiano Gianni Mattioli. Se trataba de localizar focos radioactivos perjudiciales para la salud de los ciudadanos. Constaté entonces que existía una expresa prohibición por parte de la Administración Atlántica. Divieto da parte della Administrazione Atlantica, del Patto Atlántico. La Administración Atlántica, en concreto el Pentágono, no ha desmentido ni confirmado, a petición expresa de la RAI, que se utilizara armamento nuclear. Solo se emplearon, se añade, armas convencionales y el último día de guerra, una bomba de racimo de gran potencia, que según los expertos podía provocar un movimiento sísmico de máximo 3 grados en la escala Richter. ¿Cómo se explica entonces que 9 centros sismográficos de todo el mundo registraran en la zona un movimiento de 4,2 grados en la misma escala? 2:52 minutos, esto es Milenio 3. Como no podía ser de otra forma, Jeremy Martínez pone una música que también sobrecoge y que tiene que ver, de alguna forma, con la guerra. Se llama Black Hawk derribado. Porque, ¿puede ser verdad todo esto? Antes de que Santi nos cuente a su forma y a su manera, sí sería bueno escuchar a unos expertos como el físico especializado además en energía nuclear, Miguel Bibiloni, y también como el ex coronel y miembro de Servicios de Inteligencia, Fernando San Agustín. Escuchamos primero al militar. ¿Es posible esto que cuentan o es algo absolutamente aberrante? Escuchamos a San Agustín. Yo creo que cualquier observatorio hubiera detectado una bomba atómica, no solamente por un movimiento sísmico, sino por la reactividad que se emana. Hay que tener en cuenta que eso se detecta a bastantes larga distancia y no estamos en larga distancia. Ten en cuenta que Israel tampoco está demasiado lejos, ¿no? Irán está cerca, Egipto está cerca, etcétera. Hubiera sido el principio de una cosa sin fin. Tácticamente, estratégicamente y políticamente no creo que sea factible. Opinión de Fernando San Agustín. La bomba atómica y todo lo que implica y todos sus misterios y todos sus enigmas y oscuridades. ¿Y qué piensa el doctor Bibiloni? ¿Es posible esta noticia escandalosa? Las explosiones nucleares normalmente se detectan a través de la red de observatorios geofísicos que miden el grado de sismicidad en todo momento. Esto en el planeta está súper controlado desde hace muchísimos años. Entonces cada vez se ha podido hilar más fino, y después por el nivel de radiación que tienes en la atmósfera. Aunque fuera una explosión, este señor dice que fue una explosión de unos 5 kilotones, del orden de una cuarta o una quinta parte de Hiroshima o Nagasaki. El tema del grado de la sismicidad que pudo provocar, realmente a este nivel, que es una bomba muy pequeña, se hubiera podido confundir con una explosión de tipo convencional. Segundo, lo que yo veo más difícil que se ocultara es el nivel de radiación que hubiera generado una explosión en la atmósfera. Es decir, yo personalmente soy muy escéptico, yo no creo que sea verdad.
Santiago Camacho a la vuelta nos va a hacer su sección y yo me espero cualquier cosa. Precisamente, fíjate, y lo recomiendo, Santi, yo ayer de noche, y es que nada es casualidad, ayer de noche, ¿verdad, Carmen? Que esto es así, estaba leyendo Historia del Tiempo, el eterno libro de Stephen Hawking que todo el mundo menciona, pero me lo empecé a leer, Juanje, y es impresionante lo que cuenta. Y también habla de Einstein y su peliaguda relación tan cacareada con la bomba atómica. Como él, de alguna forma, hay todo tipo de teorías, ¿no? Pero como dice Hawking por lo menos, que viendo que los nazis ya la iban a lograr, lo que hizo fue dar el ok o poner su firma para que antes llegaran los americanos o para que la empleasen antes. En fin, otros piensan que sería imposible. Nunca lo sabremos. Pero es que de bombas atómicas se ha hablado mucho en los últimos días y en diferentes puntos del planeta. Parece mentira, Santi. Pues sí, y luego lo especificaremos en la sección. Aunque parezca el primero, sería el cuarto caso, y vamos a repasar los 4 después del boletín informativo, el cuarto caso de explosión nuclear no registrada históricamente, es decir, sin prueba. ¿Cuarto caso? Cuarto caso. Vamos a revisar 4 casos. Ya lo hemos medio apuntado y vamos a revisar otros 3. Y alguno, entre 4, yo creo que a lo mejor alguno sí tiene posibilidades de haber sido. Los 4 son extraños, alguno de ellos está muy documentado. Y fíjate que hay una historia personal que a mí yo le tengo mucho cariño, que fue la primera vez que asocié en una investigación un incidente ovni con un accidente relacionado con la bomba atómica. Yo estaba repasando las historias del asesinato de Kennedy, sobre todo los implicados, los juicios que salieron, lo del fiscal de Nueva Orleans, todo este tipo de cosas, y hubo un nombre que me aparecía constantemente y que no lo tenía en el cerebro metido y lo tenía asociado a algo y no me acordaba a qué, y era Joe Christman, hasta que me acordé. El caso de Maury Island, 1947. Un ovni, teóricamente, estalla sobre un guardacostas norteamericano y deja unos fragmentos radiactivos y van unos militares del Ejército del Aire a investigarlo, cuyo avión, después de coger muestras, se estrella también misteriosamente y las muestras se pierden para siempre, aparte de que los que lo investigaron quedan cadáveres. Y mira tú qué casualidad que ese Joe Christman, que aparecía como uno de los testigos principales del caso de Maury Island, aparecía 20 años después implicado en el asesinato de Kennedy. Este tipo resultó tener una relación importante con la CIA y lo que pude colegir de ese caso es que muy probablemente muy cerca estaba una de las factorías de refino de uranio para hacer aquellas primeras bombas atómicas y pudo ser una tapadera para cubrir un accidente, el primer accidente nuclear de la historia. A la vuelta vamos a hablar de lo que está pasando en Nápoles, una ciudad que queremos, a la que tenemos cariño, tenemos varios amigos allí y se está montando una impresionante a raíz de la publicación de un libro llamado Gomorra y de la situación de Nápoles, que es compleja, es delicada. Yo creo que es la ciudad con más estigma del mundo, o de las más marcadas, ¿no?, por el crimen. Os contaremos algunas anécdotas y hablaremos con Eric Frattini. No solo eso, vamos a abrir esa sección hoy con una sorpresa, es un poco extraño, porque es la historia de un investigador, de alguna forma, que a raíz de una experiencia personal nos va a contar el archivo de los casos de encuentros cercanos en España. Queríamos rescatarlos del olvido y yo creo que va a ser una forma distinta de escuchar algunas cosas que son parte de la historia y del misterio. Pero además Juan G. Vallejo nos va a llevar a uno de esos lugares de poder, a uno de esos mundos perdidos, que Juan G. es... Masada. Ni más ni menos, no cuentes más. Masada. ¿Qué sorpresas nos esperan en ese lugar sagrado? And Bush, the Satan, has perpetrated his crime. He and the criminal Zionism. And the great battle has been initiated, the mother of all battles, between the triumphant truth with the support of God and the evil pushed by Satan, which will be beaten eventually, God willing. The brave, your sons and brothers in the Muslim faith,
Lo decía Saddam Hussein y no se equivocaba. La madre de todas las batallas. Yo creo que ni él mismo, cuando anunció la sangrienta carnicería que iba a tener lugar en Oriente Medio con su invasión a Kuwait, ni él mismo sabía lo que se le venía encima. La noticia la acabamos de dar. James Brown, un antiguo veterano de la Primera Guerra del Golfo, de la Guerra de Irak, dice que el 27 de febrero de 1991, el último día de la guerra, se soltó un artefacto de 5 kilotones en las proximidades de Basora. Ya hemos oído los detalles. Los centros sismológicos recogieron una sacudida de 4,2 en la escala de Richter. En la zona de Basora, los tumores y los cánceres raros, sobre todo en niños, son muy frecuentes, más frecuentes casi que en cualquier otra parte del mundo. Pero, ¿es posible? Realmente sí, existen armas nucleares tácticas de esa capacidad, incluso más pequeñas. Los expertos hablan de armas de menos de 1 kilotón, armas muy pequeñas que pueden ser utilizadas en zonas muy concentradas. Sin embargo, todo lo que sucedió allí también tiene otra explicación. Los cánceres, los tumores, las enfermedades pueden deberse a los kilos y kilos de uranio empobrecido que están diseminados por los desiertos de Irak. El uranio empobrecido se usa para las puntas de los proyectiles que se usan sobre todo contra blindajes. Los helicópteros de combate, los aviones A-10, cazadores de tanques, llevan esas potentes ametralladoras de calibre 50 con esos proyectiles de uranio que son los únicos capaces de atravesar los más gruesos blindajes. Pero el uranio queda ahí. La radioactividad, pequeña, pero diseminada porque los proyectiles muchas veces se hacen polvo finísimo que no hay forma de recoger, queda ahí. Y eso puede estar provocando esas enfermedades. En cuanto a la sacudida, en cuanto a la explosión, hay otras armas. Armas que no son nucleares, pero son igualmente terribles. A lo mejor incluso más. Está la bomba termobárica. La bomba termobárica es un dispositivo que tiene 2 fases. La primera, al explotar, disemina en el aire, fundiéndolo con la atmósfera, un tenue polvo explosivo, un spray que ocupa kilómetros y kilómetros de extensión. Cuando ya está extendido, estalla la segunda, y esa consume todo el oxígeno en una zona grandísima, en una zona amplísima. El calor es tan grande que en el punto de la explosión llega a los 3000 grados. Pero eso no es todo. Ese oxígeno que desaparece crea un enorme vacío, de ahí el bárica de termobárica, que literalmente extrae el aire de los pulmones de todos los seres humanos que están en las proximidades. La muerte es instantánea, pero desde luego el espectáculo es atroz. Hablan los veteranos que han visto la explosión de uno de estos artefactos de seres humanos con literalmente los pulmones sacados por la boca. El otro artefacto es la llamada bomba cortamargaritas. Casi 5.000 kilos de explosivo que explotan generando un calor inmenso. No deja ni siquiera un cráter, pero sin embargo todo, absolutamente todo, es aniquilado en más de 600 metros a la redonda por una ola de calor que solo es comparable precisamente con lo que hablábamos antes, con una bomba nuclear. Y luego está la bomba nuclear, efectivamente, pero de bombas nucleares perdidas o estalladas en circunstancias poco claras, no es ahora cuando se empieza a hablar. Hay historias mucho más antiguas. Comprenderá que no le haría una pregunta tan estúpida si no se tratara de algo muy importante. Claro que no, señor. Ahora a ver si nos entendemos. ¿Han confirmado el control de los puntos de seguridad? Sí, señor. La confirmación acaba de llegar. Muy bien, escúcheme con atención. La base se pondrá en situación de rojo. Que se dé el aviso a todas las secciones. Situación de rojo, sí, señor. Muy bien, así los hombres se mantendrán en forma. Desgraciadamente no se trata de un ejercicio táctico. ¿No se trata de un ejercicio táctico? No debería decirle esto, Mandre, pero es usted un buen oficial y tiene derecho a saberlo. Nos encontramos al borde de la guerra. Cielo santo. ¿Ha ocurrido algo con los rusos, señor? No me importa. Acaban de llamarme por el teléfono rojo. Me han ordenado que la base quede sellada y me limitaré a sellarla.
Durante la Guerra Fría, uno de los grandes temores de la humanidad era que un arma nuclear estallase accidentalmente o cayese en manos de un perturbado, como en esta escena de la genial Teléfono rojo, volamos hacia Moscú, de Stanley Kubrick. Sin embargo, lo que no sabía la gente es que eso podía haber ya sucedido. El 17 de julio de 1944, en Concord, California, tuvo lugar una de las mayores explosiones de la historia. Aquí también los sismógrafos del mundo movieron sus agujas enloquecidos, 3,4 en la escala de Richter. Un buque, el Brian, cargado de munición, estalló en el puerto Chicago, una de las bases estadounidenses del ejército de los Estados Unidos. Los fragmentos del barco desaparecieron sin dejar rastro, no solo los del barco, sino los de todos los que estaban en aquel momento en el puerto. Los submarinistas más tarde descubrieron un cráter de 5 kilómetros de diámetro en el fondo submarino, un cráter que solamente podía haber dejado un artefacto nuclear de aproximadamente unos 5 kilotones. El Brian era un barco de 1.780 toneladas, aunque hubiese estado cargado hasta los topes de explosivos, del más alto explosivo conocido en aquel momento, no podría haber generado ese cráter. Los testigos hablan esa noche de un flash intenso muy parecido al de los testigos de las bombas nucleares. También hablan de una nube de kilómetros de altura en forma de hongo. La zona, curiosamente, también como esa zona de Basora, tiene una tasa de cáncer altísima, una de las mayores de los Estados Unidos. Muchos han especulado con que esa fuera la primera explosión nuclear de la historia, no la que tuvo lugar en el Trinity Site de Los Álamos. No. Parece ser que se estaba cargando un inmenso artefacto en un barco, porque en aquel momento esa era la única forma de llevar una bomba nuclear hasta Japón. Eran tan enormes que no se podían llevar por medio de un avión. Desde hace unos años, el periódico local, el Napa Sentinel, lleva publicando una serie de artículos sobre este tema en los cuales se intentan profundizar en esa bomba nuclear perdida. Y la verdad es que las decenas de páginas de información dejan poco lugar a dudas. Pero no es la única. Hablábamos antes de 4 casos y vamos con los últimos 2. El 5 de noviembre de 2000, la agencia Asia News Service decía que un misil SS-18 de la Unión Soviética con 20 megatones de potencia había estallado accidentalmente en Siberia, matando a 3.000 personas. Lo curioso es que aquella noticia apareció y desapareció casi al instante. Apenas un par de periódicos locales estadounidenses se hicieron eco y nunca más se volvió a hablar del asunto. Investigaciones que se intentaron llevar a cabo sobre el tema se toparon con el muro de silencio que imponían las condiciones de los acuerdos de desarme START 1, unas condiciones absolutamente draconianas que impedían que nadie dijese nada sobre absolutamente ningún tema. Y el último de estos rumores es muy cercano, 10 de octubre de 2006, también en Irak. En este caso, en una base norteamericana, la conocida como Base Falcon. Hubo una tremenda explosión. Y aquí los datos oficiales y los datos que apuntan los investigadores más críticos divergen. Según la versión oficial, no hubo ninguna baja. Según la versión de algunos investigadores, hubo 300 muertos. Según la versión oficial, la tremendísima explosión que se llevó por delante buena parte de la base fue debida a que los insurgentes atacaron un arsenal, un almacén, un polvorín de los Estados Unidos. Según los investigadores, lo que parece ser es que lo que estalló allí fue una bomba muy pequeña, de apenas 0,1 kilotón, un artefacto experimental, un arma nuclear táctica de última generación. ¿Verdad o especulación? Unos de estos casos tienen más fundamento, otros tienen menos, pero solamente hay una cosa cierta, que mientras queden decenas de miles de cabezas nucleares almacenadas en todo el mundo, nunca nadie podrá estar 100% seguro. 3:20, y con esta música absolutamente inmortal de esa saga también inmortal del cine, El Padrino.
yo he recordado, cuando leí algunas noticias esta semana, una anécdota que me ocurrió en Nápoles, haciendo un reportaje sobre la historia de Pompeya. Tú recordarás, Carmen, en esas maravillosas librerías del cogollo de Nápoles, la Feltrinelli, buscábamos temas como siempre locales. Y os voy a contar una cosa que es muy curiosa. Evidentemente nos dirigimos a la zona local, a la zona donde se recogían los libros, pues, de su cultura. Y lo recuerdo como si fuese hoy, han pasado casi un año. Omertà, mafia en Nápoles, cólera en Nápoles, la Camorra en Nápoles, Nápoles, ciudad sin ley, el demonio napolitano. Todos los libros, y hablo de unos 100 puestos en estantes, todos y cada uno de los libros de la zona local de Nápoles hablaban de mafia. Y claro, uno pensaba que por un lado el napolitano, ser impulsivo, pero también hay que decirlo, por lo que nosotros vivimos, absolutamente amable, consciente del propio peso de la historia sobre el nombre de su ciudad, consciente, como nos decía el buen amigo Marco, nuestro guía en Nápoles, taxista de Nápoles y gran amigo, nos decía que ellos veían llegar a los grandes transatlánticos y varar en el puerto de Nápoles y dirigirse desde ahí en rápidos viajes a Pompeya y ni siquiera entrar en la ciudad, porque los guías del resto del mundo tenían a Nápoles junto al Vesubio, al mítico Vesubio, con una X, ciudad prohibida. Y pudimos pasear durante una semana entera por Nápoles y ver que todas las imágenes que hemos visto en las películas del neorrealismo italiano siguen dándose en la realidad. Las camisas, las ropas, en hileras, atravesando calles oscuras, los niños jugando al fútbol siempre en cualquier recodo, por ejemplo en la propia catedral, al lado las reliquias de San Gennaro, las reliquias sangrantes que predecían la guerra, y por ejemplo la mamma o el hombre con su camiseta de tirantes blancos emergiendo por una ventana y llamando a gritos a sus hijos. Eso ocurre de verdad en Nápoles, pero vuelve a ser noticia, y vuelve a serlo porque un escritor, Saviano, ha sido amenazado. Hay un gran escándalo, hay quien ha dicho que es publicidad para su libro, pero por otro lado el hombre creo que tiene que ir con grandes medidas de seguridad porque la Camorra lo quiere matar, ¿no? Creo que incluso se ha ido ya de Italia. Se ha marchado de Italia. Bueno, con todo lo que está pasando, él ha hecho un libro que se llama Gomorra, se ha pasado a película, ha provocado un impacto brutal en Nápoles, porque Nápoles llevaba mucho tiempo, la ciudad del Vesubio, la ciudad de Pompeya, la ciudad de la Camorra, queriendo lavar su imagen. Y este libro ha sido como una inmensa ofensa. Pero claro, yo no entiendo muy bien eso de lavar su imagen y que de repente en la librería todos los libros fueran de la mafia. Y todo lo que interesa a la gente allí era de la mafia, cosa que no se entiende. Bueno, pues este hombre se ha atrevido a dar un paso más, a acusar con nombres y apellidos. Y la mafia ha dicho omertà, ¿no? O sea, divina paura, que decían allí, ¿no? Miedo divino. Exactamente. Con ese gesto acaba de hacer Juanje, ¿no? De marca de mafiosi. Bueno, se sigue haciendo. Se sigue haciendo. En Italia. Bueno, en Nápoles, en este claro, caso. ¿qué corresponsal podemos tener en Nápoles? Y gran amigo, pues Eric Fratini, claro, con ese nombre. Y además él, que es un auténtico enamorado de Nápoles. Hemos podido hablar con él porque ha llegado esta semana de Nápoles y tiene todas las últimas noticias de esto, que nos recuerda un poco a Salman Rushdie, ¿no? Nos recuerda un poco la historia a otro nivel de Salman Rushdie y, digámoslo así, la persecución a un escritor por contar aparentemente la verdad. Hablamos con Eric Fratini, que acaba de llegar de esa ciudad maravillosa por otro lado. ¿Qué está pasando con ese libro? ¿Quieren matar a un escritor? ¿Qué está ocurriendo? Pero el libro de Gomorra, su propio nombre lo indica. Gomorra se refiere a Nápoles, donde hace una crítica atroz, una crítica real, es decir, para mí es un libro que yo le daría el premio Pulitzer. Es un libro donde él hace todo un retrato de lo que conforma la actual sociedad napolitana, es decir, desde sus estamentos políticos, pasando hasta cómo se organiza la mafia y cómo está metida la Camorra dentro de la sociedad napolitana, cómo se ha metido, como él dijo en la mesa una frase que me ha quedado grabada: la Camorra napolitana jamás podrá ser erradicada porque está incrustada en el propio ADN de la sociedad de Nápoles. Un libro polémico como el de Roberto Saviano, hablando de la Camorra, de la sociedad política y cómo la política y los políticos de Nápoles han permitido el desarrollo de la Camorra.
Le gusta mucho a Fratini pasear por Nápoles, comprar corbatas en Marinella, en fin, disfrutar de las cosas que tiene esa ciudad, pero también hay lugares que los propios napolitanos te dicen que no puedes tocar. Al parecer, al turismo lo respetan, pero ¿es realidad de película o es realidad auténtica? ¿Qué repercusión ha tenido este libro para las propias autoridades de esta urbe marcada, Nápoles? Bueno, yo creo que la repercusión que ha tenido también viene avalada por la película, que ahora está candidata a los Oscar por la película extranjera, donde se muestra un poco lo que es la sociedad de Nápoles y cómo se mueve toda la maquinaria napolitana en base a la corrupción. Me decían que cuando salió el libro, a los 2 días hubo una declaración pública del alcalde de Nápoles diciendo que ese libro era toda una sarta de mentiras, que era un libro que era una vergüenza para Italia, para los napolitanos, que era una vergüenza que ese señor fuese napolitano, porque Roberto Saviano es napolitano y es nacido en Nápoles, que era una vergüenza para el país, era una vergüenza para Nápoles, el señor Roberto Saviano. ¿Y qué pasa? Que ahora ha salido la película, donde la película muestra exactamente lo mismo que él cuenta, que Roberto Saviano cuenta en el libro Gomorra. Ahora ha vuelto a salir el alcalde, en base a la reacción popular que ha habido con respecto al libro de Gomorra. Es que el libro está entre los más vendidos en España, está entre los más vendidos en Estados Unidos, en Alemania, en Suiza, en Holanda. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que eso ha provocado una reacción de mala imagen de Nápoles en el resto del mundo. Es decir, las imágenes que nosotros veíamos por la televisión hace unos meses era de las basuras tiradas en el suelo y las ratas corriendo por las calles de Nápoles. ¿Qué pasa? Pues que el gobierno tuvo que mandar al ejército para recoger la basura, porque la mafia dijo que está la basura la recoge, las concesiones de basura las tiene la mafia, la camorra, es uno de los grandes negocios de la camorra en Nápoles. Dijo que no iba a permitir que un solo napolitano tocase ni un gramo de basura para recogerla, bajo pena de muerte. ¿Qué pasa? Que el gobierno de Silvio Berlusconi tuvo que mandar al ejército a recoger la basura. Palabras mayores, ¿eh? La camorra no se anda con sutilezas. Y eso lo vivimos, ya empezaba esa huelga en Nápoles, ¿recuerdas? Y te acuerdas de otro personaje auténtico, ¿no? Él decía que tan napolitano como Marco, aquel niño, que perseguía a su madre. Pero él se llama Carlo. ¿Te acuerdas de Carlo? Sí, claro. Claro, nuestro chofer cuando estuvimos allí en Nápoles, además conocía todos los vericuetos y las verdaderas tratorías donde nos llevaba para comer la verdadera comida napolitana. Eso sí que era importante. Y él cómo se resentía, miraba cada esquina y nos contaba cosas absolutamente increíbles del modo de vida de Nápoles, dominada por estas redes de la mafia, ¿no? Pero él tiene una frase genial. Se la contaba así a su gran amigo Eric Fratini. Yo tengo un gran amigo mío, Carlo Netti, que es taxista en Nápoles. Él hizo una gran definición de lo que es la camorra en Nápoles. Que la camorra dice que es como Dios. Es decir, todo el mundo sabe que existe, pero nadie habla de ello. Y está en todas partes. Además, está en todas partes, pero en todas partes. En los sindicatos de taxistas, en la mozzarella, en la recogida de basuras, en el control del puerto de Nápoles, de la carga y descarga del puerto de Nápoles. La camorra está metido en la propio ADN de la sociedad napolitana, que era lo que decía Roberto Saviano, y es cierto. Porque además lo respira. Qué ciudad tan especial, ¿no? A las faldas de un Vesubio que los propios napolitanos miran siempre de reojo porque saben que cualquier día vuelve a despertar. Y entonces decía Carlo que por eso vivimos así, tan intensamente, ¿no? Los niños jugando al fútbol, el mural de Diego Armando Maradona, que fue un santo, tan importante como San Gennaro para ellos, en las calles, en fin. Y el verdadero San Gennaro deteniendo la lava del Vesubio para que no entrara en Nápoles. Las figuras de San Gennaro con la mano hasta donde llegó la lava, pueblos como San Sebastiano del Vesubio, convertidos en nada, en Pompeyas moderna, de alguna forma, San Sebastiano y otros pueblos que quedaron llenos de lava. Año 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. Una ciudad de sufrimiento, una ciudad dura. Y en esa ciudad muchas fotos que se han hecho célebres y que han sido la marca, ¿no? La denominación de origen, por desgracia, de esta ciudad, que son los muertos, las estáis viendo, ¿verdad? En blanco y negro, en esas calles. Los muertos que vemos constantemente de la camorra, de las matanzas entre la camorra, son entre camorristas, es decir, entre bandas que están intentando hacerse con el control de una calle o de una zona del barrio en el tráfico de narcóticos, por ejemplo. Pero claro, es decir, la camorra no va a las zonas turísticas, por ejemplo, no va a las zonas donde hay turistas porque no quieren tocar al turismo. ¿Por qué? Porque saben que si
Tú imagínate, bueno, como pasa en todos los países, que si muere un turista en ese país, imagínate el daño económico que provoca en la ciudad, y a la Camorra no le interesa. A la Camorra lo que le interesa es que la gente, los turistas, sigamos yendo a Nápoles, a visitar la ciudad de Nápoles, y sigamos yendo a ver lo maravilloso que es el Vesubio y Pompeya. Ciudad sin ley, y era un escritor amenazado. Es una historia curiosa y fuerte. Nápoles es una ciudad fuerte. Por cierto, que con Luis Álvarez, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Fuimos a esa iglesia donde están las reliquias de San Gennaro y vimos un baptisterio que dicen que es el primero del cristianismo. Impresionante, una especie de lugar ritual de bautismo con unos mosaicos del siglo IV. Y claro, los evangelistas, por ejemplo, San Marcos, un león que tú lo veías y yo allí lo sentí, se parecía que bajaba del techo de esa especie de catedral, bueno, de una parte de la catedral. Era impresionante cómo estaba hecho, y ese Nápoles histórico tremendo convivía con un Nápoles terriblemente pobre, y hay que decirlo, donde para el resto de Italia no son ni Italia, ¿no? Hay una comprensión de lo peor del mundo para los propios italianos del norte. Tiene que tener cuidado este escritor, porque la mafia, y lo han recogido todas las noticias, dice que antes de Navidades tiene que estar muerto. O sea, chicos, que de película nada, del Padrino se quedaba corto nada, ¿no? No, yo pienso que no, para nada. De todas formas, y por desgracia, la mafia no es solamente napolitana, la hay en muchísimos países, ¿no? Están las triadas chinas, está la yakuza japonesa, están las mafias rusas, que nos están salpicando cada día nosotros más. Si hablamos de mafias ahora que nos salpican a la realidad española, las mafias rusas nos salpican ya cada día más, incluso nos afectan más que lo que son las mafias italianas. Entonces, bueno, pues ese tipo de organizaciones criminales, por desgracia, además se han encontrado en nuestro país, y de eso sí me gustaría alertar, todo un paraíso. Claro, sobre todo, efectivamente, la Costa del Sol, la costa del Levante español, y bueno, y simplemente con poner la televisión y los reportajes que hay de informativos, te das cuenta de ello. Han encontrado aquí un paraíso fiscal y un paraíso donde la ley les ampara prácticamente, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esperemos que no entren aquí, ¿no? Que se queden bien lejos. Que las fuerzas de seguridad del Estado, tenemos muchos amigos, hacen todo lo posible, pero de verdad que se enfrenta con un enemigo dificilísimo, y además con muchos recursos para escaparse y para serpentear, ¿no? Y que hace 5 años estaba con Jordi Berger, capitán de la Guardia Civil, el jefe en aquel tiempo estaba jefe de homicidios en Barcelona, la Guardia Civil, y me comentaba, hace unos días estuve en el lugar del crimen, un asesinato en un garaje de Barcelona. Un albanés le habían dado un tiro en la cabeza a unos 10 metros con pistola, le habían esperando detrás de una columna. Dice, obviamente el tipo tenía entrenamiento militar. Dice, jamás en mi vida he visto un asesinato así, y tengo que ver lo que es la mafia albanesa. Dice, es lo primero que está llegando. Y te hablo del año 2003, que yo estuve con Jordi Berger, que si me oye le mando un gran abrazo porque tengo muy buena amistad con él, hace mucho que no hablo con él. Eso era hace 5 años. Mafia albanesa, mafia corsa, pero claro, dices, ¿hay algún país sin mafia? Pues yo creo que prácticamente ninguno. Hay un dato histórico que es bueno mencionarlo, porque los españoles, cuando nos colgamos una medalla buena, pues a lo mejor también tenemos que colgarnos las malas. Según muchos expertos en historia criminal, el origen de la camorra napolitana es español. Parece ser que con los... Nápoles era española, efectivamente, claro. Con los arcabuceros del tercio de Nápoles, allá por los finales del siglo XVI, llegó un inquilino poco recomendable, que era la Garduña. Y la Garduña, sí. Igual que se le atribuye a lo que fue la Garduña y a sus sucursales, porque era una tremenda organización delictiva de la que ya hablamos en Milenio 3 hace ya años. Con estratos, con familias, con libros de consulta. Toledo la clave. Toledo la clave, sí. Pues igual que, por ejemplo, dio origen a muchas organizaciones delictivas de Hispanoamérica, que se la centra también en el origen de la Hermandad de la Costa, de la Hermandad de los Piratas del Caribe, pues también la influencia de la Garduña en el nacimiento de la camorra, pues parece que es un antecedente no indirecto, sino bastante directo, y que allí encontró un terreno abonado para florecer incluso muchísimos años después, siglos después de que fuera erradicada de España. Pues como sé que Juan G. Vallejo se va a meter a fondo en el tema de la Garduña, mitad sociedad secreta, mitad mafia, mitad culto extraño, mitad secta, y que nació en Toledo al parecer, aunque también hubo en Sevilla, ya nos contarás, Juan, qué novedades hay. Pero la verdad es que Nápoles, origen de esta noticia,
sigue siendo muy fuerte. Y la impresión, y yo digo no desagradable del todo, cuidado, que se me entienda bien, pero que lo que hemos visto en el cine se repetía de verdad. Y uno por lo menos se sorprende cuando en este mundo lo que cuenta el cine luego se queda desnaturalizado. No es para tanto, no es para tanto. Bueno, pues Nápoles sí era para tanto. Mensajes del 7640. Nos vamos a marchar con encuentros y después nuestro encuentro, nunca mejor dicho, con un lugar de poder, con Masada. Vamos con esos mensajes. Milenio3 con número @cadenaser.com o 7640 palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes. Iñaki desde Bilbao nos dice: yo estuve en Nápoli y es una locura, hay un barrio al que llaman Tercer Mundo. Bueno, ¿y es el tráfico? El único, bueno, eso ya es cosa aparte. Es el único lugar europeo equiparable a los países subdesarrollados. Oye, ¿cuál es el lugar de peor tráfico que habéis visto? Yo el Cairo, Nápoles y Estambul. Pero sobre todo es que, el pero sobre todo el cuidado, no digo peor porque yo no he venido un solo golpe, pero sobre era todo algo Nápoles para mí. Nápoles peor. Hacían unas locuras en medio de una autopista, darte la vuelta en sentido contrario. El tráfico más divertido del mundo, Tasco en México. Y el más terrorífico a no muchos kilómetros. México DF tiene el tráfico más catastrófico que he visto en mi vida. Tasco, imagínate una montañita con callejuelas y la gente va por todos lados y además no hay semáforos ni nada. O sea, eso es increíble. A mí de Nápoles me hizo mucha gracia un bando del ayuntamiento, de este mismo ayuntamiento que se ha visto soliviantado por este libro, Gomorra, que decía que, por favor, los semáforos estaban para algo. Y había unos carteles que decían que los semáforos rojo y verde, o sea, que la gente da igual. Y es verdad que en el Cairo es otro mundo, ¿no? Pero claro, del fondo dices, bueno, es el Cairo, hay otra cultura, lo puedes entender, esos mercados abiertos en mitad de la noche, esos camellos que casi, con lo grandes que son, no se ven, y los taxistas con su Peugeot 504 familiar los van serpenteando. Pero es que lo de Nápoles era que, por ejemplo, nuestro amigo Carlo, yo le veía que se ponía a hacer un giro en plena autopista con toda la gente viniendo en contra, pero la gente se paraba. Entonces yo decía, pero Carlo, con uno que no haga caso, ¿qué pasa? Y dice, esto es Nápoli y todos sabemos que tenemos que hacerlo así. Sí. Por eso no había golpes, pero había, no sé cómo deciros. Bueno, Carlo, por ejemplo, en vez de girar dando una vuelta a la rotonda, subía por encima de la rotonda, giraba por donde el tranvía. Es un tráfico muy ruidoso porque todos van a golpe de claxon. Eso igual que en el Cairo, ¿eh? Sí. Tiri, tiri, tiri. Pero aún así se entienden, hay como unos signos auditivos que con el claxon se entienden todos y bueno, se respetan unos a otros. Lo de los espejos ha dejado marcada a mucha gente y hay muchas historias. Vamos a ver, Iván desde Madrid nos decía que los dos temas que más miedo le dan, las carreteras y los espejos. O sea que esta noche, doblete. Imaginaos cómo está. Que se acordará de esta noche, por desgracia, nos dice. También que están solo en casa, que tienen un espejo de 2x2 en su habitación y que ya está bien, Iker. Con 8 años en el colegio oí como una compañera de clase contaba que si apagabas todas las luces, mirabas a un espejo y repetías 3 veces Verónica, se te aparecía el demonio. Le dije que eso era una tontería y que se lo iba a demostrar, así que aquella noche, completamente escéptica, seguí las instrucciones. Por supuesto no pasó nada, pero desde aquel momento le tengo cierto miedo a los espejos y jamás he vuelto a mirar un espejo de noche. Tuve la sensación de haber hecho algo que no debía. Un abrazo muy fuerte desde Salamanca, nos decía Marina. Mira, vamos a hacer una cosa, Carmen. Como tenemos novedades, hay que contarlo de Castellón, hay que contarlo de los libros y hay muchos mensajes de espejos que merecen la pena. Vamos a dejarlo todo para el final para comentarlo tranquilamente. Vale, así tenemos también los ganadores. Exactamente, los ganadores del libro, todo eso. Y ahora quiero que escuchéis una cosa. Sé que se extraña, pero Primitivo Rojas ha puesto la voz a la historia de un investigador que le ocurrió algo. A través de ese investigador o de su testimonio vamos a ir recordando los archivos concretos de encuentros. Va a ser una sección que, como todas las secciones de Milenio 3, no hay periodicidad fija, es decir, pueden venir, pueden irse, pero nos darán una información importante. Surge a través de la historia de encuentros. Casos cercanos, como los que hemos escuchado esta noche, casos que fueron olvidados, casos que tenéis que conocer, pero contados de esta forma, con este investigador que los recupera. La cabecera de esa sección se escuchará así. No creía en ello. No creía en ellos. Hasta que una noche sucedió lo imposible. Mi primer encuentro.
Y esos encuentros vienen desde prácticamente hace un par de siglos o 3. Hay constatación en periódicos, en hemerotecas antiguas, los hemos recogido y son historias que os van a impresionar. Pero como es lógico, la primera historia, muy personal, es la de este investigador al que pone voz Primitivo, el gran Primitivo Rojas, y que va a ser la persona, la voz, acordaos, que va a ir cogiendo esas fichas prácticamente semana a semana para contar historias que ocurrieron con nombres y apellidos en nuestro país, historias que son parte de nuestra cultura ufológica y misteriosa. Este es el primer encuentro. Os preguntaréis acerca de lo que sucedió aquella noche. Esto es lo que recuerdo. Una barra de incandescente acero se clavó en mi pecho. Atravesó de agónico y silencioso grito mi consciencia, paralizando por completo mi cuerpo. Llevándolo a un cegador destello que taladraba mis oídos con un insoportable zumbido. Dolor, miedo, terror. No hay palabras capaces de describir lo que sentía. Aquella violenta y repentina tortura desapareció tan rápido como llegó. Entonces sentí que mi cuerpo caía de las alturas y chocaba brutalmente contra el suelo. Abrí los ojos. Y allí estaba, de nuevo en mi habitación. En mi cama. Empapado en lágrimas, en sudor. Poseído por una incontrolable tiritona sin que pudiera hacer nada por detenerla. Pasaron varios días hasta que pude conciliar el sueño. Cuando lo hice, en él aparecía un lugar, una fecha. Campo de Criptana, 14 de febrero de 1826. Fue la primera pista que me conduciría a comprender lo que sucedió aquella noche, lo que motivó mi encuentro. Orad baleva benima nefesh Yehudi umia ulfat mizra kadima. Lo que estaban escuchando era la voz de un viejo judío, la voz desgarrada de un hombre que cantaba una canción que se llama Hatitba, la esperanza, y cantaba la esperanza después de haber visto cómo morían 6,5 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial.
cantaba esperanza por encontrar una tierra donde pudiera vivir. Tanto desgarró y tanto conmovió el canto de este hombre que su canción se convirtió en el himno de una nación, Israel. Casi 2000 años de diáspora. Fue justo en el año 70 después de Cristo cuando el general Tito conquista la ciudad de Jerusalén. Arrasa la ciudad de Dios y entonces comienza la diáspora del pueblo judío. Solamente queda un pequeño punto en todo Israel donde la población se defiende. Se calculan unas 960 personas las que se suben hasta Mashada. Pequeños grupos de judíos que había por el desierto. Nadie es capaz de defenderlos prácticamente allí. Lo único que la montaña es prácticamente inexpugnable. Tiene unas paredes de roca de unos 400 metros verticales. De todas formas, lo que había allí eran campesinos, mujeres, niños. ¿Quién podía defender aquello? Solamente un puñado de hombres, los celotes. Una secta de hombres cuya habilidad con los cuchillos les hizo famosos. Eran algunos de los asesinos más conocidos y temibles que había en todo Oriente Medio. Su habilidad con las armas hizo que la palabra sicario siga hoy día viva entre nosotros. Nombres más originales, yo podría llamarlos sicarios. Ese es su nombre, que esto viene por el nombre del puñal, en latín sica, que es un puñal medio curvo que ellos utilizaban para realizar sus ataques. Mashada fue un desafío para todo el Imperio Romano, hasta tal punto que Flavio Silva fue mandado allí con unos 8000 hombres. Aquel pequeño punto de gente que se resistía a Roma no podía permanecer en medio del desierto de Judea, no podía desafiar el poder de los Césares. Todo Roma se volcó en la conquista de Mashada, pero aquellos 400 metros de roca no caían ante nadie. Después de 2 años, 8000 no podían contra apenas 800. Y Flavio Silva ideó la rampa más grande que se construyó en la antigüedad. Movilizó para ello todos los esclavos judíos de Oriente Medio y los esclavos de gran parte del norte del Mediterráneo. No escatimó esfuerzos, era el poder de Roma el que estaba en jaque. La rampa se construyó, pero como sabía que los celotes eran muy hábiles asesinos, lo que hizo fue poner delante de la rampa en la construcción solamente a hombres judíos, ya que sabía que por su religión ellos solamente podían matar a otros judíos cuando faltaban a la ley de Dios. Fue así que la rampa llegó hasta los muros de Mashada, y llegó hasta los muros de Mashada el día 2 de mayo del año 73 después de Cristo. En ese momento todo el mundo judío estaba mirando a Eliar ben Yair, el jefe de los celotes. ¿Qué es lo que haría la última esperanza judía? Y había tantos esclavos hebreos en el mercado que dicen los historiadores que costaba más barato comprar un esclavo hebreo que lo que costaba alimentar un caballo en un día. Por lo tanto, Eleazar ben Yair conoce el designio que llevarán esta gente a los lugares romanos. Muchos irán a la cárcel, otros serán vendidos como esclavos, y en el concepto que él tiene de una vida digna, ellos deciden tomar una determinación dramática y tremenda para la época, no muy conocida en general y que queda un testimonio hasta nuestros días. Casi 1000 personas, una gran mayoría de ellos, mujeres y niños, son unos pocos guerreros, los celotes. ¿Qué iban a hacer ante Roma? Luchar o ser capaces de dar un ejemplo que fuera capaz de hacer historia. Eleazar ben Yair lo que hizo fue reunir a toda la población de Mashada y decirle: lo que podemos hacer es dar un ejemplo. Hizo que cada padre matara a su madre y a sus hijos. Sus 9 mejores espadachines le cortaron la cabeza a todos los hombres de Mashada. Y entre los 10, luego, se echaron a suerte quién mataría a los otros 9, ya que el último de ellos tenía por desgracia que suicidarse, y como eran ortodoxos, por ese pecado no podría ir al cielo. Flavio Josefo, el historiador romano que subió a Mashada, dice que la tarde del 2 de mayo del año 73 después de Cristo, escuchó un silencio como nunca había escuchado. Repito, escuchó un silencio. El desierto de Judea habló. Dicen que solamente se oían las alas de los cuervos. Roma, los romanos, Flavio Silva, cuando entró y pasó las murallas y vio aquel desastre ante sí, se quedó mudo, no sabía qué hacer. No sonaron las fanfarrias, no se hicieron arcos de victoria, no sondearon banderas,
Tan impresionado se quedó Flavio Silva con lo que vio, que es la única batalla romana en toda la historia de la que no se ha encontrado absolutamente ni un vestigio de victoria. Sus hombres eran mercenarios, los otros dieron un ejemplo. ¿Qué juzgaría la historia? ¿Quién ganó la batalla? Lo que tengo aquí delante es un libro de Yigael Yadin, es el único libro que se ha convertido en una cuestión de Estado y la única excavación en la historia de la humanidad que se ha convertido en una cuestión de Estado. Después de la primera guerra contra los árabes, no se escatimaron esfuerzos económicos ni de ningún tipo en que se recuperase la historia de Mashhad ante toda la polémica que había. Yigael Yadin lo consiguió, yo estaba allí, lo pude ver. Y bueno, hay que decir una cosa, este trozo de desierto que la gente ve es todo un símbolo para el Estado de Israel. Los 5,5 millones de judíos que viven en Israel están obligados por ley a ir a esta montaña y poner su mano sobre ella y decir una frase: Mashhad nunca volverá a caer. Es mucho más fácil bombardear París que bombardear Mashhad. Cada 15 minutos, 20 minutos pasan aviones por encima de ella. Todo un país ha jurado que esta montaña nunca caerá. ¿Quién ganó la batalla? ¿Roma o aquellos judíos? De todas formas, quiero acabar esta sección de una manera, si me dejáis, si es hablando de Hatitvá, de esperanza, como comentaba al principio. De esperanza que un día, en este lugar, en el desierto de Judea, israelíes, judíos, palestinos, árabes, todos puedan vivir en paz. Hatitvá y esperanza por una tierra que es la tierra de Dios. Y Jerey Martínez, el capitán de los sonidos de la nada del misterio, que siempre está al quite, ha escuchado decir esperanza en este sobrecogedor archivo de los mundos perdidos de Juan G. Vallejo. ¿Veis? Hemos aprendido en 6 minutos y medio lo que es Masada y lo que significa, y viajaremos por todo el mundo conociendo historias maravillosas y algunas sangrientas. Pero él, Jerey Martínez, dice esperanza y pone esta canción que también de alguna forma representa todo eso para la gente milenaria. Vamos rapidísimo, Carmen, con todo lo que nos queda. Por cierto, chicos, ranking de libros, y se quedan ahí pues 21 libros. Solo se puede votar a partir de ahora por estos, que voy a decir. Solo por estos, Caballo de Troya, 1. La Noche del Miedo, 2. Retorno de los Brujos, 3. Dioses, Tumbas y Sabios, 4. El Paraíso Maldito, 5. La Biblia, 6. Drácula, 7. Recuerdos del Futuro, 8. 100.000 kilómetros tras los ovnis, 9. Misterios de la Iglesia, puesto 10. La Dama Azul, de Javier Sierra, puesto 11. Vida después de la vida, Raymond Moody, 12. Los Pilares de la Tierra, Ken Follett, 13. Enigma sin resolver, 14. No piense usted como un humano, 15. Cosmos, de Carl Sagan, 16. Camposanto, 17. Necronomicon, 18. La Ruta Prohibida, 19. Tumba sin nombre, 20. Y con el mismo número de votos, El Enigma Sagrado, Juan García Tienza, 21. Así que solo estos libros, solo entre estos, ya solo se puede votar entre estos, los 7 libros del misterio y el sorteo de 40 plazas para pasar aquí una noche con todos nosotros. Vamos a dar lo primero de todo, Iker, los ganadores de La magia del espejo que se oculta detrás de su reflejo, con la editorial Zenit, que ha sido quien lo ha publicado, y el invitado que hemos tenido esta noche, Javier Navarrete Varela. Los 3 ganadores son Alfred de Alcoy, que nos decía un espejo famoso, es el espejo de Galadriel, del Señor de los Anillos. Cumple todo lo que habláis. Pues uno de los libros es para ti. Otro para Manuel Ruiz desde Córdoba. Leonardo da Vinci escribía al revés y para entender su texto había que verlo reflejado en un espejo. Y el último de ellos es para Jesús desde Madrid, que nos dice: ¿quién no se ha asomado alguna vez a un espejo y ha pensado en la posibilidad de poder encontrarse detrás suya un ser extraño? Cada vez que lo intento tengo que evitar asomarme a un espejo al menos durante un par de horas. Impresionante la historia de Masada, Santi? Sí, señor. Madre mía. Es posiblemente uno de los momentos cúlmenes de la historia militar del mundo. Esa titánica obra de ingeniería contra el espíritu inquebrantable de un grupo de resistentes. Me ha recordado un poco. Un día cuéntamelo de Numancia. Sí, te lo un día contaré. Cuéntame Numancia. Lo increíble de Mashhad, te digo, o sea, todo el país, o sea, todos los judíos que viven en Israel están obligados por ley a ir a Mashhad y decir delante, y porque tienen que hacer el servicio militar, si no van a la cárcel, tienen que ir, vestirse de militar con 18 añitos y decir delante de Mashhad no volverá a caer. El 100% de la población de un país, Muy fuerte. Iker.
Vamos a repetir que el sábado 25 de octubre, el próximo sábado, la nave del misterio viaja hasta Castellón. Vamos a estar en el Salón Cibis Eventos, en el Grau de Castellón. Allí hará el programa todo este equipo. Con Juan G. Vallejo y Santiago Camacho como invitados estelares. Y con más invitados. Lo Con dejamos Starring. para la sorpresa. Y también vamos a dar los diales de los amigos de Cataluña. Porque están venga a escribir, ¿no? Están un poco cabreados, hay que decirlo. Vamos a dar esos diales que se escuchan nada más a través de AM. Radio Barcelona 666, Radio Gerona 1008 de AM, Radio Lérida 1287, Radio Reus 1026 y Radio Manresa 1539, Radio Tarrasa 828. Es así, mucha gente que, en fin, dice por qué no se nos escucha en Cataluña, pero son cuestiones que no tienen nada que ver con nosotros, aunque sí tenemos que agradecer una vez más, chicos, Juanje, Santi, Carmen, la verdad es que es impresionante lo de los podcasts, ese nuevo, digamos, formato, ¿no?, para a través de las páginas diversas de internet, y en este caso hay dos servidores muy fuertes, ikerjimenez.com y cadenaser.com, y siempre estamos en los primeros puestos. Es decir, yo no sé cuánta gente escucha el programa a través de internet ya. Llegará un momento en que sea casi tan popular como el propio dial. Pues sí, parece que sí. Además, estos amigos, pues como no les queda otra, pues muchas veces nos escuchan a través de los podcasts. Esperemos que se pueda arreglar. Geray, que un placer como siempre. Fermín, Carlos, que como siempre un honor contar con vosotros. Aquí están los libros, ellos siguen haciendo los cálculos porque enseguida vamos a tener la respuesta. Y Juanje, Santi, no sé, ¿tenéis alguna sorpresa, algunas en la manga para lo de Castellón? Pues algo habrá que buscar, porque desde luego que venga tanta gente a... No lo has buscado ya, madre mía. A que venga tanta gente a vernos es una responsabilidad y yo creo que no les vamos a defraudar. Juanje, Santi, pues que os espero en Castellón. Perfecto, ahí estaremos todos. Así que vamos a muchas pasarlo gracias. bien, vamos a conocer muchas cosas y a ver invitados que nos van a hacer aprender, eso sobre todo. Y mañana Cuarto Milenio, Carmen. A eso de las 11:20, más o menos. También sale de la Juanje por ahí, noche. sales tú, Cádiz. Bueno, lo de mañana va a ser... No hay que perdérselo, ¿eh? Venga, Investigación mañana en vivo. 11:30. Que paséis todos una feliz semana, compañeros milenarios.